Bienvenidos a una nueva clase de su materia Gestión de Bases de Datos. El día de hoy empezaremos el estudio del tema número 1, Sistemas Gestores de Bases de Datos, perteneciente a la unidad 1, Administración y Gestión de las Bases de Datos. El objetivo de este tema será describir los conceptos básicos de sistemas gestores de bases de datos, su arquitectura y sus componentes, para analizar su importancia e impacto en la construcción de una base de datos. Los subtemas que vamos a estudiar: subtema 1, componentes de los SCGB. Subtema 2, arquitectura de los SCGB. Y subtema 3, modelado de datos. ¿Qué es un SCGB? Un SCGB significa un sistema gestor de base de datos y es un programa que permite al usuario interactuar con la información almacenada en una base de datos para realizar diferentes funciones con ellos. Esto quiere decir que a través de estos sistemas nosotros podremos acceder a esta información y modificarla según nuestra conveniencia. El principal componente de un sistema gestor de base de datos son los lenguajes. Existen tres tipos de lenguajes: lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos y lenguaje de control de datos. El lenguaje de definición de datos, sus comandos principales son create, alter y drop, y nos permiten a nosotros crear, modificar o eliminar los objetos que van a contener la información de una base de datos. El lenguaje de manipulación de datos y sus comandos principales, select, insert, update y delete, nos van a permitir interactuar directamente con los registros que se encuentran almacenados en estos objetos. Y el lenguaje de control de datos, con sus comandos grant y revoke, nos permitirá a nosotros permitir o anular el acceso a estos registros. La seguridad e integridad de datos es el segundo componente y es otro de los más importantes. Este viene clasificado según la integridad de la entidad, la integridad referencial, la integridad del dominio o la integridad definida por el usuario. Y a través de esto se nos van a enseñar varios sistemas y varias maneras de poder brindar mayor seguridad a esta información, ya sea por medio del uso de claves primarias, claves secundarias o a través de bloqueos de acceso a un campo especial. En el subtema 2, la arquitectura de los SCGB, nosotros veremos cuáles son los niveles en que se encuentra clasificada una base de datos, siendo estos el interno, el conceptual y el externo, y que nos permiten a nosotros tener un mayor o un menor acceso a esta información. El nivel interno es el que podemos acceder para ver directamente cómo se encuentra almacenada la información dentro de nuestro equipo. El nivel conceptual es el acceso a los esquemas que forman la base de datos. Y el nivel externo es directamente el acceso a los registros, es decir, la información en sí de la base de datos. Tener la arquitectura de 3 niveles nos permite lograr cierta independencia, que puede ser lógica o puede ser física. La independencia lógica hace referencia a que nosotros podemos manipular la información interna sin afectar la parte externa. Y la física, a su vez, que nosotros podemos manipular la sección externa sin afectar la sección interna de una base de datos. Y esto es ideal y muy importante, ya que nos permitirá a nosotros, por ejemplo, modificar la información sin afectar su método de almacenamiento. O a su vez, modificar su almacenamiento, ya sea para lograr mayor expansión de memoria, ya sea para buscar discos duros adicionales, sin que esto afecte la información que ya se encuentra registrada en nuestra base. En el subtema 3, modelado de datos, nosotros veremos los tipos de modelos que hay. El primero es el modelo lógico basado en objetos. Este modelo nos permite a nosotros visualizar por medio de un esquema cómo se encuentran almacenadas las tablas y cómo están conectadas entre sí. El modelo lógico basado en registros, en cambio, nos permitirá ver un esquema de los registros, de sus tipos de datos y de cómo se encuentran estos tipos de datos vinculados a cada campo. Y el modelo físico de datos, en cambio, nos permitirá ver a nosotros cuál es la estructura del almacenamiento de cada una de estas tablas dentro de la base de datos. Las actividades que realizaremos para esta unidad: en la semana 1 tendremos un foro,
Semana 2, una tarea. En la semana 3, la investigación. Y la semana 4 la finalizaremos con un test. Aquí se encuentra además la bibliografía con la cual se realizó la guía del estudiante y de la cual se ha sacado la información para formar toda esta unidad. Muchas gracias por su atención.